Las entradas y salidas de propósito general del IPEX04 se pueden configurar como salidas digitales para accionar dispositivos de 12 o 24 voltios de corriente continua según la tensión de la fuente de alimentación utilizada y suministran una carga máxima de 100 mA. Estas salidas son de tipo de colector abierto. La conexión se realiza a través de los pines 12-24 voltios y del pin de entrada y salida a propósito general configurado como una salida digital. De esta manera conectaremos el A2 del dispositivo a nuestra salida digital, ya que previamente hemos configurado el IPEX04 como salida digital IO1, y conectaremos el A1 a la borna 12-24 voltios. Aseguramos las conexiones y con esto tendríamos conectado un dispositivo a una salida digital, en este caso un relé. Para la siguiente conexión utilizaremos un interruptor. Las entradas y salidas de propósito general del controlador IPEX04 se pueden configurar como entradas digitales de libre potencial. La conexión se realiza a través de las pornas de entrada y salida de propósito general y GND. Conectaremos el positivo del dispositivo a una de las pornas de entrada y salida de propósito general, configurada como una entrada digital, y el negativo del dispositivo a una de las pornas etiquetadas con GND. Con esto, tenemos conectado un dispositivo a través de una entrada digital. Las entradas y salidas de propósito general del controlador IPEX04 se pueden configurar como las salidas analógicas que funcionan de 0 a 10 voltios, permitiendo una carga máxima de 100 mA. Se utilizarán las bornas de propósito general configuradas como salida analógica y otra borna utilizada como GND. Para conectarlo, utilizaremos el positivo del dispositivo y lo conectaremos a la borna de entrada y salida de propósito general, configurada como salida analógica, y el negativo a una de las bornas etiquetadas con GND. Y con esto tendríamos conectado un dispositivo a través de una salida analógica. Las entradas y salidas del IPEX04 se pueden configurar como entradas analógicas por tensión. Este tipo de sensores suele disponer de 3 hilos: alimentación, negativo y salida analógica. La conexión cambia si se utiliza alimentación interna que admite una carga máxima de 500 mA y en cuyo caso utilizaremos las bornas de entrada y de salida de propósito general configurada como entrada analógica por tensión, una borna GND de negativo y una borna de alimentación de 12 o 24 voltios y alimentación externa, en cuyo caso utilizaremos la salida analógica y conectaremos la masa a una de las bornas etiquetadas como GND. A continuación, realizaremos la conexión utilizando la alimentación interna del controlador. Para ello, conectaremos la salida analógica a la borna configurada como entrada analógica. El positivo irá conectado a la borna de alimentación etiquetada como 12 o 24 voltios y el negativo a una de las bornas etiquetadas con GND. Con esto tendríamos conectado un sensor a través de una entrada analógica por tensión. Las entradas y salidas de propósito general del controlador IPEX04 se pueden configurar como entradas analógicas en las que conectar sensores analógicos de corriente con un rango de 0 a 20 y de 4 a 20 mA. Se utilizará las bornas de 12 o 24 voltios y la borna de entrada-salida de propósito general configurada como una entrada analógica por corriente. Para ello, conectaremos el positivo del dispositivo a una de las bornas de alimentación etiquetada con 12 o 24 voltios y el negativo a la borna del propósito general configurada como entrada analógica por corriente. Con esto tendríamos conectado un sensor de corriente de 2 hilos.
Las entradas y salidas de propósito general del controlador IPEX04 se pueden configurar como entradas analógicas de sensores analógicos de corriente con rangos de 0 a 20 mA o 4 a 20 mA de 3 hilos. La conexión se realiza igual que las entradas analógicas por tensión. En este caso, la conexión también cambia si se utiliza la alimentación interna o si se utiliza una alimentación externa. La alimentación interna aporta una carga máxima de 500 mA. Utilizará las bornas GND 12 o 24 voltios y la borna de entrada y salida propósito general configurada como entrada analógica por corriente. En caso de utilizar alimentación externa, se usará la borna de entrada y salida y se conectará la masa de la alimentación utilizada a una de las bornas GND. La conexión se realiza de la siguiente forma. Conectaremos la salida analógica del sensor a la borna de entrada y salida configurada como una entrada analógica por corriente. La alimentación del sensor a una de las bornas de 12-24 voltios y el negativo del sensor a una de las bornas etiquetadas como GND. Y con esto tendríamos conectado un sensor de corriente de 3 hilos a una entrada analógica por corriente del IPEX04. El controlador IPEX04 contiene dos puertos serie RS232 para conectar dispositivos que requieran de esta interfaz. La conexión se realiza de la siguiente manera. Conectaremos el negativo del dispositivo a una de las bornas etiquetadas como GND. El TX del dispositivo irá a la borna etiquetada con RX del controlador IPEX04 y el RX del dispositivo irá a la borna TX del IPEX04 y con esto tendríamos conectado un dispositivo a través de RS232. El controlador IPEX04 dispone de un puerto RS485 que admite hasta 32 dispositivos. Se utilizarán las bornas RS485A y RS485B. En algunos dispositivos, estas etiquetas cambian por más en el caso de la A y en menos en el caso de la B. El bus requiere una resistencia de terminación en el primer y último dispositivo de 120 ohmios. El IPEX04 puede activar esta resistencia a través del jumper JP1, situado en esta zona. El jumper puesto indica que la resistencia está habilitada y quitado hace que se deshabilite. La conexión se realizará de la siguiente forma. Se conecta el negativo a una de las bornas etiquetadas con GND del IPEX04, el A del dispositivo a la borna RS485A del IPEX04 y el B a la borna RS485B del IPEX04. Comprueba que todas las conexiones estén bien y con esto tendríamos conectado un dispositivo a través de RS485. Aparte de estas conexiones, el controlador IPEX04 permite comunicaciones GPRS, Narrowband, LoRaWAN. También es posible establecer comunicación vía Ethernet a través del conector integrado. Para las comunicaciones 3G y 4G, es necesario que el controlador incorpore de un módulo de comunicaciones el cual se introduce en el puerto de expansión interno. Este módulo de comunicaciones dispone de una ranura donde se le introduce una tarjeta microSIM para establecer comunicaciones con la plataforma IoT.